Bueno, muy buenas. En este vídeo os voy a explicar cómo integrar el hábito del método Wim Hof en tu día a día. Al principio del vídeo te explicaré un poco en qué consiste este método por si no lo conoces, cómo lo puedes aplicar en tu vida. Y luego más adelante te explicaré cómo integrar este increíble hábito en tu día a día, ya que ya llevo practicando este método más de 8 meses y lo descubrí hace 3 años aproximadamente. La verdad que me ha traído unos beneficios a nivel de salud, mentalidad y un montón de cosas increíbles que os comentaré en la última parte del vídeo. Pero sin más, vamos a empezar. Si no conoces este método, se llama el método Wim Hof. Es un método realmente increíble. Es súper sencillo de aplicar. Te tarda unos 15 minutos al día máximo y tiene unos beneficios realmente brutales. Vamos a hablar al principio en qué consiste el método y luego os explicaré qué beneficios tiene para tu salud y luego al final, como os he dicho, veremos cómo integrar este increíble hábito. Lo primero de todo es que el método consiste en 3 partes clave. El propio autor define que tiene como 3 partes. La primera es la respiración, que ahora os explicaré en qué consiste esta respiración y cómo debemos hacerla de la forma adecuada. La segunda parte consiste en las duchas frías, en el exponerse al frío y todo esto. Y la tercera parte consiste en la mentalidad. Ahora profundizaremos un poco en cada una de estas partes. Lo primero de todo son las respiraciones. ¿Cómo hacer estas respiraciones de la forma adecuada? Bien, hay muchos vídeos en internet, pero te voy a explicar de forma sencilla cómo las puedes hacer. Consiste en 3 rondas de respiraciones que veremos a continuación. Lo primero que él recomienda hacerlo por la boca, o al menos él lo hace por la boca, por lo tanto yo lo aplico así, ¿vale? Entonces consiste en estar tumbado, relajado. Es importante que os tumbéis y que no lo hagáis de pie, ya que estas respiraciones pueden marear un poco al principio. Tumbarse y luego respirar profundo por la boca. Inflar primero la parte abdominal y luego los pulmones, es decir, coger aire, inflar la parte abdominal, llevar el aire, por así decirlo, a la zona de la barriga del abdomen y luego llevarla a los pulmones. Y luego exhalaremos. Al exhalar es importante que exhalemos, yo lo digo como exhalar un 60% de la capacidad pulmonar, es decir, no soltar todo el aire que has inhalado, sino soltar, por así decirlo, una métrica, un 60%, ¿vale? Entonces soltarás un 60% y acto seguido volverás a inhalar. Entonces lo que genera estas respiraciones es sobreoxigenar tu cuerpo, que entre mucho más oxígeno y que el oxígeno vaya a partes más profundas de tu cuerpo para que estén oxigenadas, y esto es lo que consiste es bajar la inflamación de tu cuerpo, ¿vale? Aparte de muchos otros beneficios que tiene. Pero uno de los mayores beneficios es que bajas la inflamación. Y eso es clave para evitar enfermedades, ya que la mayoría de enfermedades suceden de partes inflamadas de tu cuerpo. Estas respiraciones las haremos en 3 rondas de 30 respiraciones cada ronda. La última respiración de las 30 de cada ronda vamos a soltar el 80% del aire, ¿vale? No vamos a soltar todo el aire, vamos a soltar el 80% y nos vamos a quedar ahí. Es decir, vamos a aguantar todo lo que podamos. Nos daremos cuenta que en este punto vamos a aguantar mucho más de lo normal. Podemos estar hasta 1 o 2 minutos tranquilamente sin aire en los pulmones y no sentir la necesidad de respirar, ya que hemos sobreoxigenado nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene más oxígeno de lo normal, por eso aguantamos mucho más sin respirar. Por lo tanto, cuando ya no podamos aguantar más, vamos a coger una respiración profunda, como os he explicado antes, y vamos a aguantar unos 15 segundos con esa respiración profunda, ¿vale? Eso también lo que genera es que la bioquímica de nuestro cuerpo esté mucho mejor y nos sintamos muchísimo mejor al acabar estas respiraciones. Incluso baje nuestro nivel de ansiedad, estemos mucho más tranquilos y un montón de beneficios que conllevan estas respiraciones, aparte de lo que os he explicado antes. Bueno, ahora vamos a por la segunda parte, que es la exposición al frío. Esta es una de las partes, por así decirlo, que puede impactar más y puede costar un poquito más sostenerlo en el tiempo, pero la verdad que vale la pena todos los beneficios que tiene. Entonces, ¿cómo hacer esto de exponernos al frío? Bien, en las duchas, en tu día a día, al final de la ducha puedes estar unos 10 segundos con agua fría o con agua un poco más templada si no quieres fría de golpe, ¿vale? Entonces esto lo que genera es un hábito, el hábito de acostumbrarte a esto, ya que este método hay que practicarlo si es posible de forma diaria, ya que ahí es donde van a aparecer los grandes beneficios de este método, ¿vale? Entonces, la ducha fría tiene que ser más de 30 segundos de ducha fría, dice el autor, por lo que sería recomendable que tu objetivo sea pasar más de 30 segundos de ducha fría al final de cada ducha.
Entonces, la clave aquí es, cuando pones el agua fría, no perder el control de tus reacciones del cuerpo. Es decir, ¿qué pasa cuando tienes mucho frío? Que empiezas a temblar, empiezas a entrar como una especie de... empiezas a temblar incluso. Todo esto debemos evitarlo. Debemos mantenernos concentrados, respirar tranquilos y afrontar el frío de la mejor forma posible, es decir, no dejándonos llevar por las reacciones fisiológicas. Sé que esto a lo mejor al principio puede parecer un poco difícil, pero si nos dejamos llevar por las reacciones del cuerpo, vamos a obtener el efecto contrario de los beneficios, es decir, nos podemos resfriar y pueden pasar toda una serie de beneficios contrarios a lo que queremos conseguir. Entonces, cuando tú eres capaz de mantener el control de tu cuerpo bajo el agua fría, que digamos es un estrés muy grande para el cuerpo es capaz de activar unos mecanismos internos para combatir ese estrés, y esto es lo que también genera en tu día a día, es que seas capaz de afrontar situaciones de estrés con mucha más facilidad. Entonces, digamos que el agua fría representa el estrés muy grande y tú te mantienes calmado, por así decirlo, lo mejor posible debajo del estrés. Entonces, cuando tengas estrés en cualquier área de tu vida, y es otro de los increíbles beneficios que tiene este método. Entonces, aparte de mejorar tu sistema inmunológico, aparte de mejorar tu sistema cardiovascular, de beneficiar a los músculos de tu cuerpo, de incluso dormir mejor por las noches, mejorar el bienestar y un montón más de beneficios a nivel celular, a nivel interior. Entonces, el último bloque de este método es la mentalidad. La mentalidad es súper importante. La mentalidad con que afrontas este reto del método Wim Hof es muy clave. Dice en el libro, que lo estuve leyendo hace unos meses, que es realmente increíble, os lo recomiendo mucho si queréis profundizar. En el libro dice que la mentalidad es de lo más importante para aplicar este método. Es decir, dependiendo de cómo afrontes mentalmente la exposición al frío y en general las situaciones de tu vida, es donde vas a obtener unos resultados u otros. Entonces es clave, y lo dice en el libro, que tú mentalmente te prepares y que te digas a ti mismo que eres capaz de afrontar eso, que tú puedes con eso, y entres con un estado mental óptimo y de empoderamiento. Porque así vas a multiplicar las posibilidades de mantenerte tranquilo y de poder afrontar el reto del agua fría o cualquier reto en tu vida. Entonces, la mentalidad en el método Wim Hof es muy importante. Por eso no debemos dejarla de lado. Bueno, ahora quiero explicar un poco por qué empecé a aplicar este hábito, cuál fue el detonante en mi vida de que empecé a aplicar esto. Y es que hace aproximadamente unos 9 meses estuve hospitalizado en total unas 2 semanas en menos de un mes. La verdad que fue una situación muy dura porque no me lo esperaba para nada, me metió de golpe, me sorprendió de golpe y tuve que pasar por el hospital, me tuvieron que operar y bueno, pasaron cosas un tanto desagradables para mí, ya que yo le tengo mucho miedo tanto a las agujas como a los hospitales y todo esto. Y la verdad que fue muy duro estar allí, adelgacé un montón, tenía la cara súper delgada. Tenía el cuerpo súper delgado y siempre he sido una persona muy delgada, pero estaba al extremo. Y bueno, salí del hospital, ya había pasado todo, pero tenía, por así decirlo, como una resaca emocional muy grande. Es decir, tenía muchos miedos, muchas emociones muy profundas que se me despertaron de estar allí tanto tiempo en el hospital, unos miedos realmente que había algunos que eran irracionales, pero igualmente tenía un miedo muy intenso y viví con mucho miedo durante varias semanas, incluso varios meses. Entonces me encontraba con mis abuelos en el pueblo suyo, en Córdoba, pasando un par de semanas allí, y la verdad que esas experiencias de estar ahí en el pueblo a mí siempre me han encantado, y este año fue un tanto diferente, ya que arrastraba todas estas emociones tan densas, y bueno, fue bastante duro y tenía, como os digo, unas sensaciones muy intensas. Entonces empecé a leer el libro de Harir de nuevo, que la verdad que me fue bastante bien, pero no fue suficiente. Entonces, en otras situaciones parecidas a estas, recuerdo que empecé a aplicar el método Wim Hof y fue algo que marcó la diferencia. Entonces lo que hice es simplemente verme muchísimos vídeos del método Wim Hof para integrar en mi cuerpo y en mi mente todos los beneficios que tiene el método, que realmente es efectivo para superar los pensamientos negativos y las emociones negativas, y empecé a aplicarlo. Y fue allí cuando empezó todo, y la verdad que el empezar a aplicar este método cambió mentalmente mi percepción sobre la situación y me ayudó mucho a tomar el control de mi vida. Por lo tanto, gracias a eso pude, por así decirlo, empezar a superar emociones muy densas, muy profundas,
y muy negativas que tenía en mi día a día y pensamientos muy, muy negativos que iba acumulando durante mucho tiempo. Y el empezar a aplicar este método de forma consistente y de forma diaria me ha ayudado a superar todo esto. Por eso, si estás pasando una situación difícil, te recomiendo que lo apliques también, ya que te va a permitir salir de ahí o te va a ayudar mucho a gestionarlo mucho mejor. Ahora bien, después de haber visto el método Wim Hof, de haber visto todos los increíbles beneficios que tiene en tu vida y de haber visto toda la parte positiva de este método y realmente que te ocupa con mucho 15 minutos en el día, que es súper poco, para todo el bienestar y todos los beneficios que puede traer a tu salud y a tu vida en general, vamos a ver cómo integrar este hábito, ya que la parte de integrar el hábito es un poquito más compleja, ya que no es nada agradable, y te lo digo por experiencia, meterte en agua helada en tu día a día. Por lo tanto, ahora te voy a explicar mi experiencia, cómo lo introduce este hábito y cómo he hecho este hábito parte de mi día a día. No te voy a decir que ha sido fácil, ya que para mí sigue siendo difícil a día de hoy, en pleno invierno, meterme debajo del agua helada. O sea, yo el agua que tengo aquí en mi ducha, hay días que ha estado a menos de 12 grados, lo suelo medir con un termómetro para mantener un poco el control. Y esa agua realmente fría, es súper incómodo meterse en esa agua. De hecho, yo lo que hago ahora es mi rutina de meterme en agua fría, ya la he llevado al siguiente nivel, y es, antes de meterme el agua caliente, me meto el agua helada de golpe, ¡pa! Cuando entro en la ducha, obviamente hago unas respiraciones, me preparo y todo mentalmente, me meto ahí en el agua helada durante un minuto más o menos, luego te recompensa, por así decirlo, meto agua caliente, me enjabono, tal, estoy un ratito en la ducha, y ahí también me gusta el beneficio del agua caliente que te relaja y todo esto. Y luego al final de la ducha, antes de salir, me meto otro minuto de agua heladísima. Entonces ya salgo con el frío y mi cuerpo tiene que volver a calentarse, que aquí también pones de manifiesto los beneficios de este método. Vale, ahora explicándote este método, obviamente no llegué aquí nada más a empezar con el método, fui progresivamente, y ahora es lo que vamos a entrar en profundidad. Cómo crear el hábito de integrar el método Wim Hof en tu día a día. Bien, yo lo que hice es empezar este método en verano, que fue mucho más sencillo ducharme con agua fría, incluso me apetecía hacerlo. Entonces en verano empecé a aplicar este método. Me duchaba con agua fría o al final de las duchas me metía unos 10-15 segundos de agua fría. Entonces iba haciéndolo así, hasta que ya llegó un día que superé los 30 segundos, que ahí es donde vienen los grandes beneficios del agua fría, cuando superas los 30 segundos. Entonces ya me acostumbré a que al final de la ducha fría, pues 30 segundos de agua fría, ¿vale? O sea, de la ducha caliente al final 30 segundos de agua fría. Cuando ya fui capaz de gestionar esto bien, fui subiendo 45 segundos, luego un minuto, y obviamente era verano y era mucho más sencillo. Luego también me fui a unos ríos que hay cerca de mi pueblo, que el agua está mucho más fría, está como a 14 grados en verano, es una temperatura bastante baja. Y allí me sumergía y me metía, por ejemplo, unos minutos, hasta que llegué a meterme 5 minutos. Entonces hacía ese ejercicio casi diario, ir a esas aguas heladas y meterme unos 5 minutos. Entonces me fui acostumbrando cuando era, entre comillas, fácil, que decir, era verano, la temperatura era buena y todo esto, y luego ahora en pleno invierno pues hago lo que os he explicado antes. Meterme directamente con agua fría, luego agua caliente y luego agua fría otra vez. Entonces, ¿cómo puedes integrarlo tú? Pues te recomiendo que sea muy, 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 muy suave. Es decir, que no quieras forzarlo. El libro también dice que una de las claves es no forzarte. Que sea algo muy natural, muy poco a poco, que no te fuerces. Si estás en verano, por ejemplo, ahora mismo donde vivas, que no lo fuerces, ponte un poquito más frío de lo que te sueles poner, acostúmbrate a estar en contacto con el frío poco a poco, y la clave aquí es integrar el hábito en tu día a día. Yo lo que hago es solo un día a la semana me salto este hábito, que es como, entre comillas, vacaciones, que también siempre hay un día que es como, bueno, no me apetece nada meterme en agua fría y me doy vacaciones solo un día, o cuando me pongo enfermo. También es importante que cuando te pongas malo no hagas esto, o cuando estés débil en cualquier aspecto de salud, no hagas esto, ya que esto es un estrés muy grande para el cuerpo, y si no estás 100% sano, no se recomienda aplicar este método. Pero si quieres empezar a aplicarlo y sostenerlo en largo plazo, que es aquí donde vienen los grandes beneficios, te recomiendo que hagas lo que te he dicho, que vayas muy poco a poco y que lo hagas solo al final de la ducha. Y cuando ya lo gestiones bien, que puedas poner el agua a tope de fría y pueda estar más de 30 segundos, que hagas lo que te he dicho. Al principio de la ducha también te metas directamente con agua fría, luego agua caliente y luego agua fría. Y si quieres en el futuro llevarlo al siguiente nivel, pues hazte duchas únicamente de agua fría, ¿vale? Pero yo personalmente tampoco lo quiero llevar a ese nivel porque me gusta tener el placer de ponerme con agua calentita.
Y bueno, espero que os haya servido este vídeo, espero que os haya gustado. La verdad que es uno de mis hábitos clave, mis hábitos que realmente me encantan, el agua fría, ya que me ponen a prueba en mi día a día y hacen, por así decirlo, que no baje la guardia. Que sí, que puedo estar el día calentito en casa, puedo estar muy cómodo y tal, oye, pero luego te toca el agua fría y luego vas a tener que ponerte a prueba. Y esto me permite progresar en mi día a día. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros ya que se vienen vídeos increíbles en este canal, darle a la campanita y nos vemos en este vídeo aquí. Y aparece un vídeo en pantalla, clícalo ahora mismo ya que está súper interesante. Hasta ahora.